A continuación, programa mixto que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, apto para todo público. A continuación, Medicina Interior. Medicina Interior con los doctores Vitliumar Padilla y Ángel García Montero. Saludos amigos, bienvenidos a Medicina Interior, el programa de la Fundación Creando Esperanza que te ayudará a descubrir el médico que llevas dentro. Hoy vamos a hablar sobre los milagros. El tema de los milagros, históricamente y por nuestras tradiciones religiosas cristianas, ha sido atribuido a una función de competencia exclusiva de las personas religiosas, particularmente de aquellas personas de una elevada espiritualidad. Por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define a los milagros como todo acontecimiento, todo hecho que ocurre sin que se pueda ser explicado por las leyes de la naturaleza conocida. De modo que se le da una explicación a través de una inspiración divina, la participación de una fuerza divina en la ocurrencia de esos hechos. Y nosotros lo encontramos en los evangelios, en la Biblia, encontramos los milagros de Jesús de Nazaret, desde el primero, que fue la conversión del agua en vino, hasta el último, que fue la resurrección de Lázaro. Bueno, aparece una serie de relatos referidos a la vida de Jesús de Nazaret y a los milagros, y tienen que ver muchos de ellos con curaciones de personas enfermas, con enfermedades para ese momento incurables. A partir de entonces, la Iglesia cristiana ha venido estableciendo una serie de leyes y de condiciones para que elevar a santos, a beatos, a aquellas personas que, siguiendo ese comportamiento cristiano, hayan desempeñado acontecimientos o hechos que se parezcan a los milagros. De ahí entonces que la beatificación o la canonización exige que se haya realizado al menos un milagro bien documentado y que sea suficientemente comprobado para elevar a esa persona a la categoría de santo. Sin embargo, bueno, hoy en día existen otros aportes que nos brindan la ciencia emergente y que nos permiten explicar los milagros desde una perspectiva no necesariamente religiosa. Así que el tema de hoy, nosotros vamos a hablar de los milagros son posibles y nos vamos a referir a qué es un milagro, cómo podemos explicar los milagros desde la perspectiva de la ciencia moderna, y además de eso, una pregunta interesante: ¿se requiere ser un santo? ¿Se requiere ser una persona de alta religiosidad para que pueda producir un milagro, ocurrir un hecho llamado milagroso? Esa es una de las tantas preguntas que queremos responder. Y en el marco de la conferencia que el doctor Ángel García Montero realizó en el ámbito de la Fundación Creando Esperanza, entonces, hablando justamente sobre los milagros son posibles, vamos nosotros también a traerlos en esta conversación para que podamos descubrir nosotros cuál es el fondo, qué significado tiene y quiénes son las personas que pueden realizar este tipo de acto conocido como los milagros. Vamos a escuchar a Ángel entonces en esta primera parte para que nos diga qué es un milagro y a qué nivel ocurren los milagros en la persona humana y dentro de un ámbito social y colectivo. Si tú quieres participar en una prueba que esté más allá de las leyes conocidas, estás haciendo algo que antes se conocía como milagroso. Ya el doctor Chopra lo hizo en algunas de sus publicaciones de los años 90. Yo decía con mucha convicción: yo sé que lo que hoy conocemos como milagro, dentro de un tiempo será un hecho científico. No pasó mucho tiempo a que la ciencia verificara que justamente muchas cosas que antes se pensaban milagrosas, por ejemplo, antes de que apareciera la psiconeuroinmunología, la ciencia no le sabía dar explicaciones a lo que antes se llamaba curaciones espontáneas.
Y se llamaban espontáneas porque pensaban que eran cosas que curaban solas, que curaban espontáneamente. Después que salen todo el conocimiento de la psiconeuroinmunología, de la neurociencia, de la física cuántica, ya sabemos que no son espontáneas, que son procesos que perfectamente pueden ocurrir. Claro está, mientras más fuerza mental tú tienes en un fenómeno, por supuesto tiene más tendencia a ocurrir. Mientras menos creencia, mientras más debilitada esté la creencia en torno a un fenómeno, es mucho más difícil que ocurra. ¿Por qué? Porque además ya sabemos que el pensamiento también es algo que influye. Que si el pensamiento se le ha descubierto que tiene onda, todo lo que tiene onda influye en la materia. Luego entonces, si el pensamiento tiene una onda, esa onda se puede dirigir. Y si esa onda se puede dirigir, puede influir en algo. Porque el pensamiento es precisamente lo que lleva la intención. Pero además ya sabemos que vivimos en un universo que no puede existir sin pensamiento. Que vivimos en un universo pensante. Luego entonces no estamos violando ninguna naturaleza. Estamos a favor de una naturaleza más allá de la conocida. Por supuesto, hay muchos fenómenos que aún no puede explicar los conocimientos científicos que hasta ahora tenemos. Por supuesto que la inmensa mayoría de cosas que ocurren, que llamamos milagrosas, ya pueden ser explicadas con los dispositivos científicos que existen y especialmente con el conocimiento científico del cual tenemos en estos momentos, especialmente derivado de la neurociencia y de la física cuántica. Ahora bien, ¿qué sucede? Que la realidad que nosotros vivimos es demasiado elocuente, es demasiado consistente, es demasiado persistente, como lo dice el propio Einstein. La realidad es una ilusión, solo que una ilusión muy persistente. ¿Y qué sucede? Cuando leemos trabajos, por ejemplo, como el universo holográfico, donde concluyen los científicos que todo lo que existe es luz y que todo lo que existe es un holograma y que toda la realidad sale de cómo influenciamos nosotros ese holograma, entonces quiere decir que lo que estamos viviendo viene de ese holograma también, solo que la costumbre y el tiempo lo ha hecho hábito. Y nosotros no vamos sino de los hábitos consistentes, de los hábitos que el propio holograma ya automáticamente sale. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros vivimos durante un siglo sabiendo que el jugo de naranja cura, por ejemplo, el escorbuto, se descubrió hace muchos años cuando la gente empezó a enfermar por déficit de vitamina C, especialmente esas personas que viajaban en barco durante muchos meses, que no comían naranja, que no comían cítricos, por supuesto no comían vitamina C, le daba una enfermedad que se llama el escorbuto, deficiencia de vitamina C. Después se descubre, cuando empezaron a darle naranja, la gente empezó a mejorar. La ciencia después entonces verifica que es un déficit de vitamina C. Ya eso es una regla, ya eso se convirtió en hábito. Si por alguna razón alguna persona tiene deficiencia de vitamina C y tú le das un vaso de agua con colorante y le dices que es jugo de naranja, seguramente esa persona va a mejorar. ¿Por qué? Porque la consistencia del hábito ya creó una verdad, una naturaleza holográfica que dice la vitamina C cura esta enfermedad. Tú le estás dando agua, pero el holograma está lanzando una imagen a su mente que ya es hábito, por lo tanto va a curar. Pero parece un milagro. Parece un milagro porque no tiene explicación científica. Pero cuando decimos no tiene explicación científica, que no es explicable en la naturaleza conocida, más allá de la naturaleza humana que no conocemos. El hecho que no conocemos esas leyes ocultas de la naturaleza humana que están más allá de lo conocido, no quiere decir que haya salido de la nada. Como podemos ver en esta primera parte, los milagros se producen en un nivel del pensamiento que está mucho más allá de la realidad cotidiana. Es decir, que aparentemente todos estaríamos en la posibilidad de crear a través de nuestros pensamientos
de nuestras emociones y nuestros sentimientos, contribuir a la generación de un acontecimiento que llamamos milagroso, siempre y cuando ese pensamiento esté por encima en cuanto a su nivel de participación, su nivel energético del comportamiento ordinario que llevamos todos los días. Así que esa es una pregunta. Entonces, ¿cómo hacer, cómo elevar nuestro pensamiento para estar a las alturas de los milagros? Esta pregunta la vamos a responder después de la pausa. Ya regresamos. Medicina Interior con los doctores Vitlumar Padilla y Ángel García Montero. Ya vuelve. Medicina Interior